Cuando imaginas el mar de Bering, tu mente proyecta olas de 20 metros tragándose un barco. Pues esto no es más que la imagen de película. Pero te equivocas. En este infierno blanco, la forma más rápida y silenciosa de morir no es ahogado por una ola. Es aplastado por el hielo que tu propia nave genera. Bienvenido a la pesadilla número 1 de todo capitán, el rocío congelante. Esto no es simple frío, es física convertida en arma mortal. El aire allá afuera baja a 20 grados bajo cero, pero el agua líquida está a punto de congelación. Cuando el casco choca contra el mar, miles de litros estallan en el aire, y en el microsegundo que tocan el metal, se convierten en cemento helado. Y aquí está el dato que asusta. En una tormenta severa, un cangrejero puede acumular hasta 1 tonelada de hielo extra por hora. El problema es dónde se acumula ese peso. Un barco flota porque el peso está abajo, en la quilla, pero el hielo se pega arriba, en las antenas, en el mástil, en el puente. Literalmente elevas el centro de gravedad hacia el cielo. Es como intentar caminar por la cuerda floja con un piano sobre la cabeza. El barco se vuelve inestable, y cuando llega la siguiente ola lateral, se inclina, y ya no tiene fuerza para volver a subir. Se da la vuelta en silencio. Por eso, verás a la tripulación salir en plena tormenta, arriesgando la vida con mazos y bates de béisbol, golpeando el metal frenéticamente. No están locos. Si no rompen ese hielo, la gravedad los matará antes de que puedan pedir ayuda. Pero aunque logren quitarse ese peso de encima, el mar todavía tiene una forma mucho más violenta de partir el acero en dos. Si sobrevives al hielo, te enfrentas a una tortura estructural que los ingenieros navales llaman quebranto y arrufo. Suena técnico, pero es básicamente la forma en que el océano parte un barco de acero sólido por la mitad, como si fuera una galleta seca. Aquí el dato clave es la longitud de la ola. En tormentas normales, el barco sube y baja, no pasa nada. Pero en el Bering se generan olas cuya longitud es mayor que la eslora del propio barco. Imagina la escena. Una montaña de agua levanta tu barco justo por el centro, dejando la proa y la popa suspendidas completamente en el aire, sin nada debajo más que el abismo. En ese preciso segundo, cientos de toneladas de acero, maquinaria y carga tiran hacia abajo por la gravedad en los extremos, mientras el agua empuja violentamente hacia arriba en el centro. El barco deja de ser un barco y se convierte en un puente mal diseñado. El acero empieza a gritar. Y no es una metáfora. La tripulación dice que literalmente oyes al metal gemir. Y si la quilla no aguanta la tensión, ¡crack! El barco se parte en dos desde abajo hacia arriba. Y lo peor es la inversa, el arrufo. Cuando dos olas gigantes te sostienen por las puntas y dejan el centro del barco flotando en el aire sobre un valle de agua. Ahí el barco se dobla hacia adentro por su propio peso. No hay aviso, no hay tiempo de reacción. En cuestión de segundos, pasas de estar navegando a tener dos mitades de un barco, hundiéndose por separado hacia el fondo. Pero supongamos que tu casco es lo bastante flexible y aguanta esta tortura medieval. Todavía tienes que lidiar con algo que a veces ni siquiera aparece en el radar y que es el terror de los veteranos: las olas vagabundas. Digamos que tu casco de acero es un milagro de la ingeniería y aguantó la flexión sin partirse. ¡Felicidades! Ahora mira al horizonte, porque lo que viene hacia ti a veces ni siquiera aparece en el radar hasta que es demasiado tarde. Son las olas vagabundas, y no tienen nada que ver con una tormenta normal. En el mar, las olas suelen ser predecibles, tienen un ritmo. Pero en el Bering, las corrientes chocan y las energías se suman de forma caótica, creando lo que los científicos llaman muros de agua. No es una pendiente por la que el barco puede subir, es una pared vertical de 30 metros, la altura de un edificio de 10 pisos, que se te viene encima. Y aquí está el dato brutal que diferencia un susto de una catástrofe: la presión de impacto.
Una ola fuerte de tormenta golpea el barco con una fuerza de unas 6 toneladas por metro cuadrado. Eso ya asusta. Pero una ola vagabunda, al ser tan vertical y densa, golpea con hasta 100 toneladas por metro cuadrado. Haz los números. Es casi 17 veces más fuerza de golpe. No hay ventana blindada ni acero en el puente de mando que aguante eso. Cuando esa masa impacta, no solo moja el barco, lo demuele. Arranca antenas, revienta los cristales del puente inundando los sistemas eléctricos y dejando la nave ciega y sorda. Es como si un tren de mercancías chocara contra la cabina, y el golpe es tan seco y violento que sacude toda la estructura con una fuerza G que lanza a la tripulación contra las paredes. Pero lo peor no es el golpe en sí, sino lo que ese impacto provoca en la cubierta, donde tienes cientos de trampas de acero apiladas que acaban de convertirse en la trampa mortal perfecta. Ese impacto de 100 toneladas no llega solo. Golpea la cubierta donde tienes el verdadero peligro latente, las jaulas. Y no estamos hablando de cestas de mimbre. Cada una de esas jaulas de acero vacías pesa unos 350 kilos. Ahora imagina que tienes 100 de ellas apiladas en torres de 3 o 4 alturas. Y de repente, el golpe de mar revienta las cadenas de seguridad. En ese instante, la cubierta se convierte en una mesa de pinball gigante y letal. Esas jaulas de 350 kilos empiezan a deslizarse de un lado a otro con la fuerza del oleaje. Si te pillan en medio, no tienes escapatoria. Te trituran contra la borda. Es como intentar esquivar coches sin frenos en una pista de patinaje sobre hielo. Pero el peligro individual es lo de menos. La verdadera catástrofe es física pura. Si todas esas jaulas sueltas deciden deslizarse al mismo tiempo hacia el lado de babor, de golpe has movido 30 o 40 toneladas de peso al borde del barco. El buque da un bandazo violento, se escora, y la barandilla se mete bajo el agua. Y como las jaulas pesan tanto, no vuelven a su sitio. Mantienen el barco inclinado, atrapado, permitiendo que la siguiente ola entre directamente a las bodegas. Es el jaque mate técnico. El barco ya no se endereza. En ese momento, la alarma de abandono empieza a aullar y tienes que tomar la decisión más rápida de tu vida. Tienes que ponerte algo muy específico, y si tardas más de un minuto en hacerlo, estás muerto antes de tocar el agua. Imagina la escena. Las luces de emergencia parpadean. El barco está inclinado 45 grados y el agua helada ya te llega a las rodillas en el pasillo. Tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo ya. Aquí entra en juego tu única salvación, el traje de inmersión, o como lo llaman burlonamente los novatos, el traje de Gumby. Sí, parece ridículo. Es de un naranja neón chillón y te hace parecer un muñeco de goma gigante. Pero no te rías, porque ese neopreno de 5 milímetros es la única barrera física entre tú y una muerte biológica segura. Y aquí es donde los datos se ponen aterradores. El agua en el mar de Bering suele estar a unos 2 o 3 grados centígrados, a veces incluso menos. La termodinámica aquí es brutal. El agua roba el calor de tu cuerpo 25 veces más rápido que el aire. Si saltas al agua con tu ropa normal, tienes una esperanza de vida de apenas 15 minutos antes de que tus órganos colapsen. 15 minutos. Ni siquiera da tiempo a que el helicóptero arranque los motores en la base. Pero con el traje puesto y sellado, esa esperanza de vida salta de 15 minutos a 24 horas. Es la diferencia matemática entre ser rescatado o ser un cadáver conservado en hielo. El problema real no es tener el traje, es ponérselo. Tienes la regla de los 60 segundos. Los instructores te gritan que si tardas más de un minuto, estás muerto. ¿Por qué tanta prisa? Porque el frío te ataca el sistema nervioso periférico primero. En cuanto el aire helado y el agua tocan tu piel, pierdes la motricidad fina. Tus manos dejan de obedecerte y se convierten en garras inútiles. Si no logras subir esa cremallera estanca y cerrar los sellos de la cara en el primer minuto,
Tus dedos estarán tan entumecidos que ya no podrás hacerlo. Y un traje de supervivencia con la cremallera abierta es simplemente una bolsa llena de agua helada que te arrastra al fondo. Además, hay un efecto fisiológico del que nadie habla: el choque térmico. Al caer al agua helada sin protección, tu cuerpo sufre un espasmo incontrolable, una inhalación masiva de aire. Si en ese preciso segundo tu cabeza está sumergida, aspiras 1,5 litros de agua salada y te ahogas al instante. El traje te da flotabilidad inmediata para evitar eso, pero supongamos que logras ponértelo a tiempo, saltas y flotas. Has sobrevivido al naufragio. Ahora te enfrentas a un enemigo que no está en el mar, sino dentro de tu propia cabeza, provocado por días y días de trabajo inhumano antes del accidente. Incluso si logras saltar al agua con tu traje puesto, es muy probable que tu capacidad de reacción ya estuviera destrozada mucho antes de que sonara la alarma. Aquí entra en juego un factor biológico que mata a más pescadores que las propias tormentas: la fatiga zombie. Porque en el Bering, el tiempo no se mide en horas, se mide en cangrejos. Cuando la pesca es buena, la tripulación entra en lo que llaman the grind, la trituradora. Son turnos inhumanos de 20, 30 o incluso 40 horas seguidas sin dormir, trabajando bajo focos halógenos, alimentándose de café y nicotina. Y el cuerpo humano simplemente no está diseñado para eso. Los estudios médicos son claros y aterradores. Después de pasar 24 horas despierto, tu rendimiento cognitivo es equivalente al de una persona con un 0,10% de alcohol en sangre. Básicamente, estás operando maquinaria pesada letal y navegando en un huracán estando legalmente borracho, aunque no hayas probado una gota de alcohol. Tus reflejos caen en picado, tu visión periférica desaparece y tu juicio se anula. Y entonces llega lo más espeluznante: las alucinaciones. Pregúntale a cualquier veterano. Te dirán que, tras 2 días sin dormir mirando al Mar Negro, el cerebro empieza a inventar cosas para mantenerse despierto. Ven islas donde solo hay agua. Ven barcos fantasma que se cruzan en su rumbo. O peor, ven a compañeros de tripulación que no existen, dándoles órdenes encubierta. Es en este estado de delirio cuando ocurren los errores fatales. No es que el barco falle, es que un cerebro agotado olvida cerrar una escotilla estanca, calcula mal el golpe de una grúa o no asegura bien la carga. Un pequeño descuido provocado por el sueño que, horas después, cuando la tormenta aprieta, condena a todos. Muchos barcos que desaparecieron sin dejar rastro, sin siquiera lanzar una señal de socorro, probablemente no fueron víctimas de una ola gigante, sino de un capitán que se quedó dormido con los ojos abiertos o de una tripulación demasiado lenta para reaccionar. Pero incluso si estás despierto, alerta y tu barco está perfecto, hay un enemigo geográfico que hace que el mar de Bering sea único en el mundo. No es solo el viento, es lo que hay debajo del agua lo que convierte las olas en monstruos. Imagina que has vencido al sueño, estás alerta y tu equipo funciona. Aún así, estás jugando en un tablero trucado. Porque lo que realmente convierte al Bering en un cementerio no es solo el viento que sopla por encima, es el suelo que pisas por debajo. Aquí tienes un dato geográfico que explica toda la violencia de este mar: la profundidad. En medio del Océano Pacífico, tienes kilómetros de agua debajo de la quilla. La energía de las olas viaja profunda y tranquila, creando esas ondas largas y nobles que suben y bajan suavemente. Pero el mar de Bering es técnicamente una plataforma continental. Es ridículamente poco profundo. De golpe, pasas de tener 3.000 metros de profundidad a tener apenas 100 o 70 metros. ¿Y qué pasa cuando toda la energía brutal del Océano Pacífico choca contra ese escalón submarino? Que el agua no tiene a dónde ir más que hacia arriba. Es el efecto lavadora.
Al haber tan poca profundidad, la fricción con el fondo frena la base de la ola, pero la cresta sigue avanzando a toda velocidad. El resultado son olas que no son redondas, son picudas, verticales y rompen con una violencia explosiva. Pero el dato que aterroriza a los patrones no es la altura, es el periodo de ola. En mar abierto, entre ola y ola, pueden pasar 15 o 20 segundos. El barco sube, baja, respira y se prepara. En el bajo Bering, el periodo se comprime a 6 o 7 segundos. No hay respiro. Antes de que tu barco termine de bajar de una ola y sacudirse el agua, la siguiente ya le está pegando en la cara. Es un martilleo constante, una tortura de vibración y golpes que nunca para. El barco no navega, se estremece. Y aquí es donde la geografía conspira con la mecánica, porque ese zarandeo violento y constante hace que los sedimentos del fondo se revuelvan y que el agua se llene de suciedad, o que la propia espuma del mar sature el aire. Y eso nos lleva directamente al corazón del barco, porque cuando ese aire sucio y esa agua entran donde no deben, ocurre la muerte silenciosa de la maquinaria. Si creías que el peligro estaba fuera, espera a ver lo que pasa cuando el motor decide pararse en medio del caos. El sonido del viento aullando fuera asusta, pero hay un sonido que provoca pánico real y absoluto a bordo. El silencio repentino de tu motor es la muerte silenciosa. ¿Recuerdas que dijimos que el fondo marino se revuelve por la poca profundidad, verdad? Pues esa mezcla de arena, hielo granizado y espuma es letal para la mecánica. Los motores diésel de estos barcos son bestias que necesitan respirar y beber. Necesitan toneladas de aire limpio y un flujo constante de agua de mar para refrigerarse. Pero en medio de esa licuadora de olas cortas, las tomas de agua del casco se atascan con hielo o lodo del fondo. Los filtros colapsan en segundos. Las alarmas de temperatura se disparan al rojo y por seguridad el sistema corta la potencia. Se acabó. Estás en Dead Ship, barco muerto. Y aquí tienes el dato técnico que sella tu destino. Sin propulsión, pierdes la capacidad de capear, es decir, mantener la fuerte proa apuntando a la ola para cortar el agua. La física es cruel. Un barco sin motor busca naturalmente su posición de equilibrio, que es ponerse de lado, paralelo a las olas. En ese instante te conviertes en un corcho gigante, ofreciendo todo tu flanco al impacto. En esa posición, la siguiente ola no te levanta, te enrolla y te vuelca. Mientras la tripulación encubierta se prepara para el impacto, abajo, en la sala de máquinas, el mecánico está viviendo su propia película de terror, a oscuras, con el barco inclinándose 50 grados, intentando limpiar filtros y purgar líneas de combustible hirviendo, mientras el agua empieza a entrar por las ventilaciones. Si el mecánico no hace el milagro en menos de 3 minutos, el barco es historia. Pero a veces, incluso cuando todo está perdido y el barco se hunde, aparece un zumbido sobre el rugido de la tormenta. Un sonido que significa que alguien está lo suficientemente loco como para venir a buscarte en lo peor del infierno. Imagina que estás en ese agua negra, tu barco ya se ha ido al fondo, el frío empieza a paralizar tu corazón y crees que es el final. Pero entonces, sobre el rugido del viento, escuchas un zumbido rítmico. Miras arriba y ves un foco atravesando la nieve. Son los helicópteros Jayhawk de la Guardia Costera. Parecen ángeles, pero lo que están haciendo es técnicamente un suicidio aeronáutico. Tienes que entender la logística de esta locura para valorarla. El mar de Bering es gigantesco y vacío. A menudo, estos pilotos vuelan al límite absoluto de su combustible, adentrándose cientos de kilómetros en la tormenta, sabiendo que, si calculan mal el viento de regreso por solo 10 minutos, caerán al mar también. No tienen margen de error, y cuando llegan a ti, empieza el verdadero baile con la muerte. El piloto tiene que mantener una posición estática, un hover perfecto, a solo 10 o 15 metros,
sobre unas olas que suben y bajan como ascensores locos de 3 pisos. Y lo hacen a ciegas. Aquí hay un dato que te helará la sangre. En una tormenta de nieve nocturna no hay horizonte. El cielo y el mar son del mismo color negro. Si el piloto mira hacia abajo al agua en movimiento para orientarse, su cerebro sufre vértigo instantáneo. Cree que se está moviendo hacia atrás y compensa estrellando el helicóptero. Tienen que confiar ciegamente en sus instrumentos, mientras las ráfagas de 140 kilómetros por hora intentan derribarlos como a una mosca. Pero antes de que te suban, hay un peligro invisible del que nadie habla: la electricidad estática. Las aspas del helicóptero girando a esa velocidad en el aire seco y helado generan una carga eléctrica masiva, hasta 20.000 voltios. Si te lanzan la cesta de rescate y tú la agarras antes de que toque el agua para hacer tierra, ¡zap! Te llevas una descarga que puede dejarte inconsciente y ahogarte justo cuando iban a salvarte. Tienen que sumergir el cable primero para descargar el rayo. Y si la cesta no funciona, entonces despliegan el arma secreta, el nadador de rescate. Estos tipos son de otra pasta. Miran hacia abajo, al caos de espuma, hielo, redes flotantes y combustible diésel derramado, y saltan voluntariamente. Piénsalo, saltan al agua donde tú te estás muriendo, y su trabajo es pelear, porque un náufrago en pánico no es cooperativo, es peligroso. Tratará de trepar sobre el rescatador y hundirlo. El nadador tiene que luchar cuerpo a cuerpo contra ti, calmarte a la fuerza, asegurarte en el arnés y esperar a que el cable suba, todo mientras las olas intentan aplastarlos a los dos contra los restos del barco. Es el trabajo más heroico y peligroso del planeta. Arriesgar la vida de 4 personas en un helicóptero de $40 millones para salvar a unos pescadores que sabían perfectamente dónde se metían. Y eso nos lleva a la gran pregunta final. ¿Por qué? ¿Qué lleva a un ser humano a meterse voluntariamente en la boca del lobo, temporada tras temporada, sabiendo que cada una de estas 9 catástrofes le está esperando? La respuesta es brutalmente simple y tiene un número con muchos ceros. Hemos visto el infierno, la tortura, el hielo, los náufragos y el heroísmo del rescate. Pero la pregunta que flota sobre los restos de cada barco es: ¿por qué demonios alguien decide meterse voluntariamente en ese matadero, temporada tras temporada? La respuesta es brutalmente simple: el oro rojo, el cangrejo rey. Aquí vienen los datos definitivos que explican el riesgo. Un novato, un pescador inexperto que solo ayuda en cubierta, puede ganar entre $50,000 y $70,000 en una temporada que dura apenas 2 meses de trabajo intenso. Un capitán o un miembro experimentado de la tripulación puede fácilmente llevarse a casa $150,000 o más en ese mismo periodo. Es el salario de un año entero, condensado en el infierno más frío y oscuro del planeta. Es un incentivo monstruoso. Pero ese dinero viene con un precio que casi ningún otro trabajo exige. Y este es el dato que tienes que entender. La tasa de mortalidad para un pescador comercial del mar de Bering es entre 25 y 30 veces superior a la tasa de mortalidad promedio de cualquier otro trabajo en tierra. Por cada 10.000 pescadores, mueren 33. Es, estadísticamente, la profesión más letal del mundo. Cada temporada es un sorteo, una apuesta donde el cangrejo paga el billete y la tormenta cobra la vida. Ellos lo saben. Conocen los peligros, saben que un error por fatiga, que un golpe de rocío congelante o un filtro obstruido significa la muerte. Pero el incentivo es tan grande, la adrenalina y la promesa de una vida mejor para sus familias es tan poderosa que la mayoría simplemente vuelve. Es una mezcla tóxica de necesidad económica y una adicción a vivir al límite que solo se cura con el pitido de la caja registradora o con el agua helada del mar. Y por eso, la próxima vez que veas una tormenta en el Bering, recuerda que estás viendo algo más que olas.
estás viendo el precio exacto de la ambición humana contra la fuerza más brutal de la naturaleza.